Muy buenos días. Un agradecimiento especial para los participantes en este evento sobre medios de comunicación, violencia y construcción de paz. Un saludo para la doctora Claudia Arenas, gerente de FOS Colombia, para la doctora Karen Olofsson, de la Oficina de Programas de la Embajada de Suecia, nuestro conferencista, el doctor Gustavo Rentería, su señora esposa, Merixel Villa, Monseñor Nel Beltrán, obispo de la diócesis de Sincelejo, el decano del programa de Derecho, doctor Carlos Andrés Gómez, el decano del programa de Relaciones Internacionales, Juan Manuel Osorio, la decana del programa de Comunicación y Periodismo, Vera Schutz, señores y señoras. En nombre de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, les doy la bienvenida a los participantes en este encuentro y quiero compartir con ustedes el compromiso de la institución de ser un espacio abierto para la reflexión y discusión académica de aquellos temas que son importantes para la sociedad colombiana, como es el tema que nos reúne en el día de hoy. Quiero ahora comentar sobre el papel de los medios en la construcción de la paz. En un contexto tan complejo como el que he resumido y he descrito en los párrafos anteriores, los medios de comunicación siempre han desempeñado, desempeñan y desempeñarán un papel fundamental en la solución del conflicto y en la construcción de un ambiente propicio para la paz. Durante la Guerra Fría, algunos medios fomentaron la propagación de ideologías que por su naturaleza podrían ser debatidas con espíritu crítico, pero el énfasis se centró en justificar todas las formas de lucha para conquistar el poder. Durante el gobierno de Alberto Lleras, triunfa la Revolución Cubana en 1959 y renace el sueño de la justicia y la equidad. La imagen del Che Guevara y del padre Camilo Torres inspiraron en la guerrilla una oposición al Frente Nacional. Jóvenes viajaron a Cuba para enterarse de las técnicas de lucha guerrillera y dieron después lugar al Ejército de Liberación Nacional. Las diferentes formas de lucha permearon no solamente los movimientos ilegales, sino que se insertaron también en las políticas de los gobiernos. Como ejemplo, y simplemente leo un comentario de la revista Semana del 18 de abril de 2009, dice, comillas, refiriéndose a algún evento de carácter nacional en ese momento. Ya quedó claro que el presidente, con la ayuda de su ministro, supo capitalizar la crisis a su favor y convirtió al Congreso en la herramienta perfecta para armar todo el andamiaje de su reelección. Mientras en otros parlamentos del mundo, en este momento se discute cómo hacer cambios estratégicos para sortear la crisis económica, en el de Colombia se utiliza hasta el último minuto en ver cómo se cambian piezas de la estructura del Estado para que el presidente pueda seguir en el poder y mantener las mayorías en el Congreso. Pero el conflicto también está asociado por las drogas, los vendedores de armas, los privilegios otorgados en el marco del conflicto.
en general por todos aquellos actores que se benefician de la ausencia de paz. Si miramos las drogas, Colombia es el único país en el mundo que produce 3 tipos de drogas basadas en plantas: marihuana, cocaína y heroína. El comercio con la marihuana apareció en los años 60. Al finalizar la década del 70 e inicios del 80, se reemplazó por algo más rentable, que fue la cocaína, de la cual Colombia produce alrededor del 80% de la producción mundial. La exuberancia y riqueza del trópico colombiano no se usa para producir lo que el país debería hacer, sino que otro tipo de productos que en últimas están también en la base del conflicto. Pero también el problema de la pobreza es otro motor del conflicto. La magnitud de la pobreza e indigencia entre niños y adolescentes colombianos es del 45% pobres, el 17% indigentes, alrededor del 62% de los pequeños colombianos no tienen acceso a ninguna esperanza de vida plena y se debaten en la desnutrición, la insalubridad y la ignorancia. Para el año 2000, el número de personas por debajo de la línea de indigencia superó los 9 millones. Entonces, en este complejo panorama de referentes internacionales, historia del conflicto y la situación como actual, pues naturalmente los medios de comunicación tienen un papel fundamental, al igual que todo el sector educativo, en particular las universidades. El tema es: los de los medios de comunicación deben profundizar en su formación integral para que les permita analizar los temas y los hechos, no solamente desde el caso particular de un evento que se dé, sino desde una visión sistémica de largo plazo. ¿Cuáles son las causas reales y objetivas que alientan el conflicto? ¿Qué intereses ideológicos y económicos existen por mantener el conflicto? ¿Qué intereses internacionales están presentes para fomentar el conflicto en Colombia? ¿Cuál es la ausencia de una visión holística de un futuro para el país que se oriente por el bienestar de la sociedad? ¿Qué papel juegan los altos índices de corrupción que fomentan en la sociedad el camino fácil y la validez de todas las formas de lucha para conseguir los intereses individuales o de grupos? ¿Qué factores psicológicos y de idiosincrasia son componentes irracionales que apoyan el conflicto? ¿Cómo es el irrespeto a la Constitución generando reformas que simulan el bienestar colectivo, pero que en el fondo favorecen los intereses de individuos o grupos específicos que están en el poder? ¿Cuáles son el papel de los medios de comunicación para servir de puente entre las partes que están en conflicto? ¿Por qué se reproducen las condiciones de pobreza y de ausencia de oportunidades de una generación a otra? ¿Por qué no nos sorprendemos ante los hechos irracionales que ocurren en el país? Pues nos hemos acostumbrado a estar en el conflicto. ¿Cuál es el papel de la transformación de una inversión militar muy fuerte actualmente hacia una inversión social para la época del posconflicto? Ahí salió en estos días un artículo muy interesante en el periódico El Tiempo de parte de un columnista, Cristian Valencia, que tituló «Cuando cese la guerra, soldados de hoy, empresarios del futuro».
Ahora, naturalmente hay que reconocer también que el periodismo, los medios de comunicación, la difusión de información no es perfecta. Y esto hay que hacerlo explícito porque el gran rol de los medios de comunicación y el gran objetivo debe ser ayudarnos a salir del conflicto. Pero hay diferentes opiniones que quiero mencionar, no refiriéndome solamente a Colombia, sino en general. Mire, los medios de comunicación a veces se orientan por hacer propaganda a uno de los bandos o tratando de ocultar la verdad. Dice en un artículo que leí hace algún tiempo, los medios de comunicación son un actor importante en un conflicto armado, unas veces perseguidos por cumplir con su labor y otras haciendo propaganda de un bando u ocultando la verdad. Creo que esta frase resume magistralmente la complejidad en que los medios de comunicación deben realizar sus funciones.